¿Qué tal, mi familia? Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Espero que todos lo estén pasando de lo mejor. Espero que ya todos tengan su Biblia lista y que juntos podamos seguir con esta serie del libro de los Proverbios, ya que esta serie de Proverbios nos trae consejo tras consejo, advertencia tras advertencia, lo cual nos ayuda a que nosotros podamos tomar buenas decisiones y estas decisiones puedan ser con un buen fruto para que nosotros tengamos una buena vida. Y sabes, familia, ya estamos en los capítulos finales, estamos en el capítulo 30. Espero que abras tu Biblia en el capítulo 30 y vamos a estar viendo los versos del 7 al 12. Hoy, como ya lo viste en el título, estaremos viendo la oración de Agur. Y esta oración es literal un ejemplo que tú y yo deberíamos de seguir, porque ¿alguna vez hemos considerado realmente lo que nosotros debemos de pedir a Dios para nuestras vidas? Y hoy vamos a reflexionar en la oración de Agur, una oración que nos lleva a examinar nuestras propias necesidades y estas necesidades externarlas a Dios, pero de una manera correcta. Te late que abres tu Biblia en Proverbios capítulo 30, verso 7 y que juntos lo leamos, pero antes de esto, cierra tus ojos y oremos. Gracias, hermoso Padre, porque nos das la oportunidad de poder venir como tus hijos a escuchar consejos de papá, a escuchar las advertencias que tú tienes para nosotros, Señor. Y gracias, oh Dios, porque también nos enseñas el día de hoy a cómo orar, a cómo pedir, a saber qué es lo que realmente nosotros necesitamos y cómo debemos de conducirnos. Por favor, oh Dios, obra y actúa con el poder de tu Espíritu Santo en cada una de las hermosas vidas que estén viendo o estén escuchando. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias por este tiempo. Amén. Ok, la palabra de Dios en el capítulo 30, verso 7 dice así: Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí podemos ver cómo Agur, un hombre sabio, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Cómo este hombre era un hombre bastante sabio que incluso nos estuvo dando consejos para que nosotros podamos tener una vida que pueda honrar y agradar a nuestro Dios. Este hombre sabio también nos dejó un buen ejemplo en Proverbios capítulo 30, versos del 7 al 9, en el que nos muestra cómo nosotros debemos de dirigirnos a Dios, familia. Y esta dirección debe de ser con humildad y también debe de ser con sabiduría, reconociendo nuestras debilidades, y también debemos de reconocer cada una de nuestras necesidades, ¿cierto? Y es que siempre que nosotros nos acercamos a Dios, creo que externamos mucho más nuestras necesidades. Y eso es bueno, es importante que lo hagamos y que nunca dejemos de hacerlo. Pero también debemos de ver estos puntos que Agur da en su oración y que tú y yo deberíamos de considerar. El primer punto de Agur es que él pidió que se apartara la vanidad y la palabra mentirosa. Y esto de que se aparte la vanidad es algo que es importante en nuestra vida, ya que hoy en día vivimos en una sociedad donde todo es vanidad, ¿no? Si tú te das cuenta, en redes sociales estamos inmersos de puras cosas vanas, estamos inmersos de que todo debe de ser de marca, que tú vales lo que tienes y bla, 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 bla. Pero a lo que voy, familia, es que también a veces nosotros damos demasiada importancia a lo que es nuestro cascarón, ¿cierto? A lo que es lo que menos vale, cuando realmente lo que más vale de una persona no es el exterior o lo que pueda tener,
sino lo que vale realmente de una persona es su interior y lo que pueda hacer para Dios. Amén. Así que, familia, debemos de apartar la vanidad en nuestra vida. Yo no digo que no te cuides, es importante que también cuidemos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo de una manera sabia e inteligente y no excediéndonos a términos vanos. Tú sabes a qué me refiero. También Agur pide que se aparte la palabra mentirosa. Y déjame preguntarte, ¿no es esto algo que nosotros realmente necesitamos? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de engaño, en un mundo lleno de falsedad, en un mundo de mentiras, que a veces ya no sabes qué es lo que realmente es verdad. Cualquier persona se puede hacer pasar por otra y decirte cosas que realmente no sean. ¿Por qué? Porque una mentira, una vez que se publica constantemente o se repite, a veces se puede llegar a creer que es una verdad. Pero nosotros tenemos, familia, que anhelar siempre ser personas marcadas por la verdad, y esta verdad va a reflejar que tú tienes una vida íntegra. Y cuando nosotros reconocemos a Dios, que Dios es un Dios de verdad y es nuestro Dios, por lo tanto tú y yo debemos de desear vivir en la verdad, porque deseamos vivir en Cristo. Aparte, también nuestro Señor Jesucristo dijo que Él a la verdad había venido, y esta verdad es Él mismo, y esa verdad tú y yo debemos de considerar día tras día en nuestra vida. En todo momento debemos de ser hombres y mujeres de verdad. Amén. Ahora, Agur hace una segunda petición. Esta petición es notable y dice: no me des pobreza ni riqueza. Wow. Esto es algo que es equilibrado, ¿cierto? Esto es algo que sí tiene bastante sentido, porque muchas de las ocasiones nosotros a veces nos desbordamos con pedir, con querer, con anhelar, con desear, y a veces te dejas ir con el manifiesto de claro arrebato, y son términos que tal vez se han ido añadiendo, adquiriendo, pero no son lo más correcto, en el sentido de que cuando nosotros pedimos a Dios, debemos de pedirlo de una manera humilde y sencilla, como lo hace este hombre, como lo hace Agur. Dice: no me des pobreza ni riqueza. ¿Y por qué pediría esto? Porque Agur entendió el peligro de tanta abundancia y de la escasez. O sea, estar en un término extremista, puede provocarte un daño. Y por eso es que Agur sabía, él era un hombre sabio, y él sabía que la riqueza podría llevarlo a olvidar de Dios. Y esto a veces sucede. ¿Cuántas veces las personas, a veces que pueden tener lana, se creen autosuficientes y olvidan a Dios? Se creen ya muy dependientes de ellos mismos. Y esto puede llegar a convencer que ya no necesitas a Dios, porque te crees muy influyente, te sientes poderoso, te sientes ya una persona rebasada incluso por ti mismo, pero no eres tú. Son tus recursos, pero estos recursos, pues al final del día a veces no sirven para nada. La palabra de Dios dice que las riquezas son inciertas, y así como en un día lo puedes tener, al otro día lo puedes perder. Así que es importante que tengamos claro este punto de ser equilibrados, como lo hace Agur, ¿ok? Ahora, también él comprendió que la pobreza no debía ser una excusa para pecar. Muchas veces dicen: no, pues es que tuve que verme la necesidad de robar para sustentar mis necesidades, cuando Dios te puede capacitar de habilidades, o Dios te ha capacitado de habilidades, dones y talentos que tú puedes desarrollar para trabajar. Y tú y yo no debemos nunca vernos inmersos en esa situación de robar, porque estaríamos blasfemando el nombre de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, a ese extremo, pues lo único que estamos buscando es: una, ponernos en riesgo; dos, literalmente caer en prisión; o tres, que nos puedan golpear; o cuatro, que puedas literalmente estar completamente ya quemado en toda la colonia, ¿cierto? Pero familia, a lo que voy es que este Agur sabía que la provisión de Dios y el sustento necesario tú lo puedes pedir. Y esto era porque consideraba que el alimento
para una persona no debe de ser solo el alimento físico, sino el alimento también espiritual. Y por eso es que Agur sabe perfectamente que ni más ni menos. Y eso es lo que le pide a Dios, y que tú y yo también podríamos considerar esta oración de pedirle a Dios lo necesario. Si te das cuenta, aquí Agur entiende en su oración que él no era una persona egoísta, él no era una persona que veía más por lo suyo, no buscaba su propia comodidad, no buscaba su prosperidad. Él buscaba, por sobre toda cosa, darle gloria y honra a Dios, porque por eso lo hace. Él no quería blasfemar el nombre de Dios. Él sabía que podía caer en la trampa de la vanidad. Él sabía que podía caer en la mentira de la riqueza desmedida o en la pobreza extrema, deshonrando el nombre de Dios. Así que él lo que hace es ser una persona totalmente equilibrada, una persona ecuánime, que lo que quiere es adorar y glorificar a Dios, y por eso él pide que no le dé más, pero que tampoco le dé menos. Y tú y yo podríamos considerar eso. Amén. Verso 10 del capítulo 30 dice así: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y aquí podemos también ver dos cosas, familia. En primer lugar, la palabra de Dios dice: no acuses al siervo ante su señor. Y esto es un mandato, no es como opcional. Esto es un mandato que nos insta a que nosotros tenemos que ser prudentes en nuestras conversaciones. Tienes que ser prudente con lo que hablas. Y esto también el rey Salomón nos lo estuvo diciendo constantemente, ¿cierto? No participar en chismes, no participar en críticas, porque lo único que haces en chismes y en críticas es dañar la reputación de otros. Y lo que Dios siempre nos ha estado enseñando es que debemos de amar a las personas, no estarles haciendo daño. A veces la gente trata de lucirse o de crecerse, haciendo menos a los demás o chismeándolos o criticándolos, pero sabes una cosa, lo único que haces difundiendo rumores o haciendo juicios precipitados es literalmente quedar mal en un futuro, porque te van a tachar, te van a banear de chismoso o de chismosa. Y dos, a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque Dios también lo observa. Y Dios lo que quiere es que seamos personas de verdad, como lo estuvimos viendo hace ratito en el versículo pasado, ¿cierto? Y podemos ver dos cosas. En primer lugar dice: no acuses al siervo ante su señor. Y como hijos de Dios, familia, estamos llamados a amar y a respetar a nuestro prójimo. Así que incluso dentro de tus conversaciones, ama y procura a tu prójimo. No critiques, no dañes. Eso es lo único que hace el diablo. En segundo lugar, dice: no sea que te maldiga. Y este versículo nos advierte sobre las consecuencias espirituales, familia. Hay consecuencias espirituales cuando tú hablas mal de las personas, que dice que habrá maldición, o sea que te maldiga esa persona por haber hablado mal. Aparte, no solamente esa persona te puede maldecir, sino que Dios te está viendo. Hay implicaciones en esto, no solamente las implicaciones que puedas tener por difamar o por calumniar a las personas en este plano terrenal, sino también en tu relación con Dios. Tú vas a perder, familia. No dejes que el diablo te gane. ¡Ay! Es que se me chispoteó. ¡Ay! Es que ya se me quema la lengua por decir este chisme, porque a veces así actuamos. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos con Dios y que tenemos también con las personas. Ahora, tienes que recordar una cosa: Dios es un Dios justo, ¿sí o no? Ahora, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos, y si tú eres encontrado culpable, evidentemente vas a enfrentar consecuencias de tus acciones. Por eso es que debemos temer a Dios y debemos de actuar con humildad y con amor en nuestras palabras y en nuestras acciones. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 11: hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Oh, esto está fuerte también, ¿no? Dice que hay una generación que maldice a su padre.
Ahora, lamentablemente nosotros vivimos en un mundo donde esta es una realidad, ¿no? Y esto se manifiesta con mucha frecuencia. Que vemos a jóvenes, que vemos a niños, incluso a adultos, hablar mal de sus papás, incluso a pegarles, a robarles, a tratarlos con la punta del zapato. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos instruye claramente. Nos da un mandamiento, y este mandamiento es honrar a nuestros padres. Y no está diciendo que los honres si son los padres ejemplares. Dios te está diciendo que los honres por el hecho y el motivo que son tus papás. Ahora, esto es un mandato. Igual, no hay opción de no hacerlo. No hay alternativa. Es un mandato de Dios que se nos da para mostrar respeto y amor a aquellos que nos dieron la vida, a aquellos que procuraron nuestro bien desde pequeños, familia. Tenemos que tener este principio como un principio vital para nuestra vida, porque esto va a traer bienestar a tu vida, familia. Sin embargo, también es triste ver la realidad como muchas personas han optado por desobedecer este mandato de Dios y lo ignoran y creen que ellos tienen la razón. Y a veces cuando son jóvenes, a veces creo que son inmaduros, pero a veces pueden ser grandes, pueden ser personas ya mayores y aún así no pueden entender y comprender el valor y honor que deben de tener los padres. Ahora, ¿qué significa maldecir a su padre? Esto de maldecir a su padre no solamente es pronunciar unas palabras o unas groserías contra ellos. Y aunque esto ciertamente puede ser muy ofensivo y doloroso para los papás, también habla de que esto es un acto despectivo, de desprecio y de rebelión con personas que te están amando o que procuraron siempre tu bienestar. Y cuando hay una desobediencia hacia la autoridad de tus papás, hacia la autoridad de papá o de mamá, estás negando el honor y el respeto que ellos se merecen y que ellos deben de tener. Cuando tú menosprecias la sabiduría de tu papá, la sabiduría de tu mamá, entonces también estás despreciando su amor. Y lo que aquí nos está diciendo Agur es que no maldigas a tus padres, porque de lo contrario, también esto es una advertencia, familia. Tú sabes que siempre de toda acción hay una reacción, y en las palabras de Dios también es el que siembra. Lo que uno siembra, uno mismo cosecha. Y cuando tú cosechas una deshonra hacia tus padres, entonces estás cosechando un conflicto para tu vida. Estas semillas que pueden haber de rebeldía, estas semillas que pueden haber de desobediencia, estas semillas que pueden haber de faltarles el respeto o de cosas aún mayores, esto lo único que va a traer a tu vida van a ser frutos amargos que al final del día van a manifestar fracturas en tus relaciones, que van a ser también corazones endurecidos, corazones rotos y familias divididas. Y esto es lo que menos quiere Dios. Lo que siempre quiere Dios para tu familia es una familia llena de amor y llena de unidad. Así que aprovecha el momento de hoy ir hacia un camino de restauración. Podemos revertir esta tendencia de vivir en desobediencia a Dios. Podemos el día de hoy voltear humildemente al Señor, arrepentirnos y pedir perdón. Amén. Así que dejemos a un lado la actitud de rebeldía y busquemos la restauración con nuestra familia. Es tiempo de dar honor y respeto a nuestros padres. Ya se acerca el Día de la Madre. Es el momento perfecto. Si tienes algún punto ahí con tu mamá, ámala, abrázala y bendícela. Amén. La palabra de Dios dice en el verso 12: hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y sus párpados están levantados en alto. Ahora, aquí vemos en el verso 12 que dice que hay una generación limpia en su propia opinión. ¿Y cuántos han considerado esto
cómo es que todos nos autopercibimos. Cuando hacemos una introspección de nuestra vida, decimos, ay, creo que no estamos tan mal, creo que sí somos muy buenas personas, creo que estamos haciendo las cosas bien, o aún peor, ¿no? Puedes creer que pues, así como voy a alcanzar mis objetivos y no me importa los demás. Y a veces todo lo que pueda ser como erróneo, puedes considerarlo pues que no la llevas tan mal y que pues estás bien, ¿no? Porque dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, y aunque a veces puedas estar haciendo las cosas malas, a veces la gente cree que está haciendo lo correcto. Y esto es una verdad que ha estado resonando, yo creo que durante todo el tiempo. ¿Cómo es que alguien pueda considerarse que está mal? Casi nadie lo dice, ¿cierto? Es bien difícil reconocer un error, y a veces lo puedes reconocer, pero no externarlo, porque si no, pues ¿qué van a decir de ti? ¿Cómo puede alguien estar tan ciego de sí mismo, no? Y Agur lo que hace aquí, familia, es advertirnos sobre el peligro de nuestra percepción de cómo nosotros mismos nos sentimos limpios, nos sentimos correctos,